Somos lo que recordamos, seamos dueños de nuestra historia. Este libro de 400 páginas que comparto es consecuencia de la lectura diversa. Incluye 17 ensayos históricos y una cronografía a partir de observaciones, de acontecimientos e inflexiones históricas, y es resultado de ese proceso de reflexión personal que explora sucesos en perspectiva y vinculados. El ensayo es un género de la literatura y es un instrumento para la comunicación escrita. El ensayo histórico recurre a evidencias de distintas fuentes y al razonamiento. Analiza e incorpora interpretaciones propias, por lo tanto no es ajeno a la subjetividad del autor. Quizás pretende mostrar o demostrar, asomarse a una época o algunas circunstancias para compartir certezas o sembrar inquietudes, para invitar a ver las cosas de las muchas maneras posibles con un propósito transformador. Gabriel García Márquez escribió: el deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirles camino en la historia. Se abre camino al idioma que hablamos y escribimos por la manera de decir y expresar, de percibir y sentir. Cada manera representa una época, pero también ubica los sucesos en su evolución y permite reelaborarlos desde la experiencia presente. No es repetir lo dicho, sino ver detalles obviados o poco visibles, interpretar efectos, vínculos y causalidades, evaluar connotaciones y mostrar los hallazgos de manera distinta. Ver el pasado para construir el futuro mejor. Somos lo que recordamos. Remonta a la memoria histórica colectiva, condición de identidad, y el subtítulo, seamos dueños de nuestra historia, remite a la necesidad de identidad, fundamento de nacionalidad, de soberanía, independencia y autodeterminación. José Saramago escribió: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Las personas y las naciones requieren recorrer su propio camino y asumirlo con responsabilidad desde su aprendizaje, desde sus necesidades e intereses, superando adversidades y circunstancias. Es fundamental para los pueblos valorar lo propio, superar el sentido de inferioridad que el colonialismo y el neocolonialismo imponen en la mente y práctica política, social, económica y cultural, superar la dependencia eurocentrista y el poder hegemónico imperial colonial, apostar por la multipolaridad, la soberanía, la autodeterminación por el bien común. Reflexionamos sobre la historia, no para convencer a nadie, como dijo Saramago, porque hacerlo sería un acto de colonialismo, y coincido con lo que escribe el poeta mexicano Jaime Sabines. Yo quiero solo enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar, que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos. Nuestra historia no comenzó con la llegada de los españoles. Mucho antes, en lo que Patrick Werner llamó la República de los Indios, estos territorios en los que vivimos eran de centenares de pueblos traumáticamente truncados. La conquista y posesión de estas tierras y el sometimiento de estos pueblos comenzó con un gravísimo pecado capital para la destrucción de las Indias: la bula
del Papa Alejandro VI, que inauguró la llamada doctrina del descubrimiento en 1493. El derecho internacional tiene origen precisamente en el precursor Fray Francisco de Vitoria, cuando en 1534 denunció que el pontífice no tenía derecho para ceder propiedades, pueblos y riquezas a los conquistadores, porque no era poseedor de esas tierras y de esas riquezas, y esas tierras y esas riquezas ya tenían dueño. La independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, como sabemos, fue decidida de manera centralizada y con premura para que el pueblo no la proclamara por su cuenta. Inauguró, sin embargo, el proceso de independencia. Para Nicaragua podemos identificar 5 hitos independentistas. La segunda fue la independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823, cuando las Provincias Unidas de Centroamérica se separan del Imperio Mexicano. La tercera en 1938, cuando se declaró la independencia de Nicaragua como Estado soberano e independiente, concluyéndose la Federación de Centroamérica. La cuarta en mayo de 1857, cuando Centroamérica Unida fue capaz de vencer y expulsar al invasor filibustero que atentaba contra la nacionalidad y la independencia de estas recientes naciones. Y la quinta, para Nicaragua, fue la Revolución Popular Sandinista de julio de 1979. La resistencia indígena se inauguró con Nicaragua y Diriangén en abril de 1523, al inicio de la conquista española. Y de manera interesante, 3 siglos después, en 1823, inició la primera revolución popular antiimperialista y antioligarca de historia nacional, bajo el liderazgo del mulato granadino Cleto Ordóñez, cuando con el lema "Abajo los dones" aglutinó a indígenas, mulatos, mestizos y excluidos de la sociedad de aquel entonces en un movimiento político, social y militar que inauguró el proceso revolucionario en Nicaragua. En la historia, desde 1823, con aquella revolución de Cleto Ordóñez, hubo 2 revoluciones más. La revolución nacionalista liberal de 1893 que lideró José Santos Zelaya y la revolución popular sandinista de 1979. En estos 2 siglos han sucedido 5 luchas por la independencia nacional. La primera, la Guerra Nacional de Centroamérica contra la invasión filibustera, 1856-1857. La segunda, la resistencia nacionalista y antiinterventora de 1912 con Celedón. La tercera, la lucha sandinista antiimperialista por la defensa de la soberanía que lideró Augusto C. Sandino. La cuarta, lucha por la liberación nacional que llevó al triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Y la quinta, la defensa de la revolución por la soberanía, la independencia y la autodeterminación. En 1927, Estados Unidos desplegó en Nicaragua, en el territorio nacional, la mayor fuerza militar en América Latina, con más de 5.000 marinos, varios buques anclados en las costas nicaragüenses, que se instalaron contingentes militares en las plazas, en las rutas del ferrocarril y en los puertos del país. Tuvo 18 naves aéreas,
la mayor fuerza aérea de Centroamérica, y el país, para ese año de 1927 y desde 1912 hasta 1933, estuvo bajo absoluto control militar, político y económico de Estados Unidos. Sandino, en 1927, desde la posición liberal constitucionalista que lo llevó a la guerra, pasó a una posición de dignidad patriótica y antiimperialista por la defensa de la soberanía. Fue su posición irreversible cuando se negó a entregar las armas, promulgó el manifiesto de San Albino y atacó Ocotal el 16 de julio de 1927. Sufrió una primera derrota militar por la Fuerza Aérea. Sin embargo, con aquella acción estaba iniciando la ofensiva antiimperialista. 2 días después, desde Washington, el poeta Salomón de la Selva lanzó la primera denuncia internacional por el bombardeo a Ocotal y demandó la salida de los marinos del territorio nacional. La historia tiene ciclos que se cierran y abren, periodos de oportunidades y rumbos nuevos, desde el inicio de la resistencia indígena de Nicaragua y Diriangén en abril de 1523 hasta el inicio de la primera revolución popular antioligarca y antiimperialista de la historia nacional con Cleto Ordóñez en enero de 1823, transcurrieron 300 años. De la revolución popular de Cleto Ordóñez a la revolución liberal nacionalista de José Santos Zelaya en 1893 transcurrieron 70 años. Y del final de la revolución liberal en 1909 al triunfo de la revolución popular sandinista en julio de 1979 transcurrieron también 70 años. Aquí van pues, en este libro de ensayos, mis reflexiones a partir de evidencias y valoraciones que comparto para que cada quien encuentre en ella la información y los razonamientos que quizás contribuyan a aproximarse a su propia historia. Muchas gracias.